La pregunta que les hago hoy es, ¿puede un corazón, cerrado bajo 7 llaves por el dinero y el dolor, aprender a amar de verdad? La historia que voy a contarles es la de Ricardo Villalobos, un hombre que decidió que iba a comprar una familia. No la compró con promesas de afecto ni con el anhelo de construir un hogar, sino con la misma frialdad calculadora con la que cerraba un negocio multimillonario. En su ático de cristal y acero, que se cernía sobre la Ciudad de México como una fortaleza de soledad, Ricardo era el rey de un imperio vacío. A sus 38 años, envuelto en trajes impecables que eran su armadura contra el mundo, lo tenía todo, excepto la llave de su propia herencia, bloqueada por una cláusula cruel. Formar una familia en 6 meses, o ver cómo la fortuna de los Villalobos se convertía en cenizas. Para él, una niña no era una bendición, sino un activo, una solución temporal para un problema de negocios. Y es justo aquí, querida comunidad, donde el destino comienza a tejer su red. Sí, historias como esta, que nos recuerdan que la inocencia más pura puede derretir hasta el corazón más helado, ya empiezan a resonar dentro de ti. Entonces, haz este viaje con nosotras. Suscríbete ahora y déjanos tu me gusta para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que está por venir, porque te aseguro que te vas a emocionar. Y es que, mientras Ricardo trazaba su plan entre gráficas y proyecciones, a kilómetros de distancia, en un orfanato modesto, pero lleno de susurros de esperanza, vivía Sofía Luna, una pequeña de tan solo 10 años, cuyos enormes ojos cafés parecían guardar la sabiduría de toda una vida. No poseía nada en el mundo, salvo una resiliencia inquebrantable y un antiguo medallón de plata que jamás se quitaba del cuello. La joya, desgastada por el tiempo, llevaba grabado un blasón que nadie sabía descifrar, su única y silenciosa conexión con una madre que apenas recordaba. Esa misma tarde, el lazo invisible del destino ya comenzaba a estirarse, preparándose para unir su pequeño mundo de sueños con el universo gélido de un hombre que ya no sabía cómo soñar. La visita al orfanato Corazón de Niño fue, para Ricardo Villalobos, como descender a otro planeta, uno ruidoso, desordenado y dolorosamente humano. El aire, espeso con una mezcla de cloro, canela y la inocencia palpable de decenas de niños, se adhería a su traje de diseñador como una afronta a su mundo estéril y controlado. Cada rincón de aquel lugar era un ataque directo a sus sentidos. Las paredes pintadas de un amarillo vibrante que ya se descascaraba en algunas partes, los dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva mostrando soles sonrientes y familias de palitos, el eco incesante de risas, llantos y gritos que rebotaba en el patio central. Ricardo caminaba por los pasillos con la rigidez de un inversor inspeccionando una propiedad en quiebra, con una mueca casi imperceptible de disgusto. A su paso, los niños, instruidos por las cuidadoras, se arremolinaban a su alrededor como un enjambre de esperanzas desesperadas. Le ofrecían sus mejores sonrisas, le mostraban sus juguetes más preciados, incluso una pequeña de coletas le cantó una canción desafinada. Él los veía, pero no los miraba. En su mente eran solo variables en una ecuación compleja, un desfile de futuros inciertos y pasados rotos. Buscaba el perfil más bajo, el activo menos volátil, la inversión que le generara el menor número de problemas antes de su eventual liquidación. Su corazón, o lo que quedaba de él, permanecía herméticamente cerrado, inmune a la abrumadora necesidad de amor que flotaba en el ambiente. Fue entonces cuando la vio, apartada del caos organizado, sentada bajo la sombra generosa de un viejo árbol de jacaranda cuyas flores moradas alfombraban el suelo a su alrededor, estaba Sofía. No corrió hacia él, no levantó la vista, ni siquiera pareció notar su presencia imponente.
Estaba completamente absorta en su propio universo, con las rodillas recogidas contra el pecho y un cuaderno apoyado en ellas, trazando líneas con una concentración que Ricardo solo reconocía en sus mejores abogados. Una extraña quietud la rodeaba, un aura de autosuficiencia que era a la vez desconcertante y, para sus propósitos, ideal. El sol se filtraba entre las hojas, haciendo brillar por un instante el medallón de plata que colgaba de su cuello. Sin pensarlo dos veces, sin cruzar una sola palabra con ella, Ricardo se giró hacia la directora, una mujer de mirada sabia y manos curtidas, llamada Hermana Carmen. «Esa», dijo, con la misma voz cortante que usaba para cerrar tratos, señalando con un gesto mínimo de la barbilla. «La quiero a ella». La hermana Carmen siguió su mirada y una sombra de preocupación cruzó su rostro. Se acercó a él y con una voz suave pero firme le dijo: «Señor Villalobos, un alma no es un objeto que se elige en un catálogo. Sofía es especial. Ha pasado por mucho. Lo que menos necesita es una promesa vacía. ¿Puede usted ofrecerme la certeza de que no le romperá el corazón?» Por primera vez en todo el proceso, Ricardo sintió un obstáculo real, uno que no podía demoler con un cheque. La advertencia de la hermana Carmen quedó suspendida en el aire, una barrera de integridad que el dinero de Ricardo no podía traspasar directamente. Por un instante, él se sintió acorralado, una sensación que detestaba con cada fibra de su ser. Su instinto fue el de siempre: atacar, imponer, demostrar que su voluntad era ley. Pero al ver la mirada inquebrantable de la mujer, comprendió que esa táctica sería inútil. Así que cambió de estrategia, recurriendo al arma que manejaba con una maestría insuperable: la seducción del poder, disfrazada de lógica y oportunidad. Su voz se volvió más mesurada, casi persuasiva, mientras pintaba un futuro para Sofía que sabía que la directora no podía ignorar. Habló de los mejores colegios de la ciudad, de clases de arte para nutrir su evidente talento, de viajes que le abrirían la mente, de un acceso a un mundo de posibilidades que dentro de esos muros solo podría ser un sueño. No ofreció amor, ni calidez, ni un hogar en el sentido emocional de la palabra. Ofreció un contrato de vida, un plan de negocios para la felicidad de una niña. Y para sellar el acuerdo, su abogado, el licenciado Mendoza, ya estaba en camino con los papeles que incluían una donación anónima, tan generosa que aseguraría el futuro del orfanato por la próxima década. La hermana Carmen luchó una batalla silenciosa en su interior. Miró a Ricardo, un hombre tan rico y tan pobre a la vez, y luego a Sofía, ajena a todo, dibujando bajo su árbol. Con el corazón encogido, tomó una decisión, no por él, sino por ella. «Está bien, señor Villalobos», concedió, con una voz cargada de resignación y una última y solemne advertencia. «Pero entienda esto: el dinero construye jaulas de oro tan fácilmente como abre puertas. Espero, por el bien de esa niña, que usted sepa la diferencia». El momento de la partida llegó con la melancolía de 1900, un atardecer. La hermana Carmen le explicó a Sofía que el señor Villalobos quería darle un hogar, y usó palabras cuidadosamente elegidas como oportunidad y un nuevo comienzo. La reacción de Sofía no fue la explosión de alegría que Ricardo habría esperado, si es que esperaba algo. Fue una mezcla desconcertante de emociones que cruzaron su rostro como nubes en el cielo, un destello de curiosidad, una profunda sombra de miedo por abandonar el único mundo que conocía, y una tristeza palpable al despedirse de sus amigos con abrazos que se sentían demasiado cortos. Empacó su vida en una pequeña maleta abollada, un libro de cuentos con las páginas gastadas, su caja de lápices de colores, 3 cambios de ropa y nada más. Su mano libre no soltó ni por un segundo el frío metal de su medallón, su ancla en un mar de incertidumbre.
El viaje en el sedán de lujo de Ricardo fue un estudio de silencios incómodos. Sofía, con la nariz pegada a la ventanilla, veía cómo los edificios coloridos y el bullicio familiar de su barrio daban paso a las imponentes y frías estructuras de Polanco. El olor a cuero nuevo y el zumbido casi inaudible del motor eran extraños y abrumadores. Ricardo, por su parte, conducía con los nudillos blancos sobre el volante, sintiéndose extrañamente como un secuestrador. No tenía idea de qué decirle. ¿Se le ofrecía algo a una niña de 10 años? ¿Música? ¿Dulces? Se sentía tan fuera de su elemento que optó por el silencio, su mente ya ocupada en los siguientes pasos de su plan: la llamada al abogado, la primera presentación ante el comité, el cálculo de los días restantes para su libertad financiera. No se dio cuenta de la pequeña lágrima solitaria que resbaló por la mejilla de Sofía y se perdió en el cuello de su vestido. La puerta del ático se abrió con un suave silbido, revelando un espacio que no parecía un hogar, sino la portada de una revista de arquitectura. Para Sofía, fue como entrar en una caja de hielo brillante y enorme. El suelo de mármol, blanco y frío, se extendía en todas direcciones, tan pulido que reflejaba las luces de la ciudad como un lago oscuro. Los muebles eran escasos y de líneas duras, en tonos de gris, negro y cromo, posicionados con una precisión matemática que no invitaba a sentarse, sino a admirar desde la distancia. No había fotografías en las paredes, ni libros en las mesas, ni el más mínimo rastro de un desorden que indicara que allí vivía un ser humano. El único arte eran unas esculturas de metal retorcido que a Sofía le parecieron tristes y solitarias. Ricardo le dio un recorrido que sonó más a una lectura de términos y condiciones que a una bienvenida. Esta es la sala de estar. No se come ni se bebe aquí. Aquella es tu habitación, dijo, señalando una puerta al final de un pasillo largo y silencioso. Y esta puerta, añadió, deteniéndose frente a una de madera oscura, es mi oficina. Está prohibido entrar, ¿entendido? Le expuso una lista de reglas inflexibles y absurdas. Los horarios de comida eran exactos, el volumen de su voz debía ser moderado, y sobre todo, nada de lo que ella poseía debía alterar la perfecta estética del lugar. Sofía, de pie en medio de esa inmensidad, sintiéndose más pequeña y huérfana que nunca, solo pudo asentir. Su pequeña maleta abollada parecía un objeto de otro mundo sobre el impecable mármol. El hogar que había dibujado en su cuaderno, con sus jardines y su humo saliendo de la chimenea, nunca se había sentido tan inalcanzable. El primer choque de mundos no tardó en llegar. Sucedió a la mañana siguiente, en el desolador silencio del desayuno. Estaban sentados en extremos opuestos de una mesa de cristal con capacidad para 12 personas, un vasto desierto entre ellos. El único sonido era el tintineo de la cuchara de Sofía contra su tazón de cereal. Después de varios minutos de tensión, ella reunió todo su coraje y levantó la vista. «Señor Villalobos», comenzó con una vocecita que parecía ser absorbida por la amplitud de la habitación. ¿Puedo pegar un dibujo en el refrigerador? Hice uno anoche. Ricardo, que estaba revisando las noticias del mercado de valores en su tableta, ni siquiera levantó la mirada. «No», respondió, su voz tan plana y fría como la superficie de la mesa. Sofía parpadeó, confundida. «Pero, ¿por qué no? En el orfanato, la hermana Carmen siempre colgaba nuestros mejores dibujos para que todos los vieran. Decía que le daba alegría a la cocina». Esa simple pregunta, cargada de una lógica infantil, irrefutable, fue como una piedra en el perfecto engranaje de la vida de Ricardo. Él levantó la vista irritado. ¿Alegría? ¿Qué tenía que ver la alegría con un electrodoméstico de acero inoxidable? ¿Por qué?, repitió él con incredulidad. Porque las reglas de esta casa no son las de un orfanato.
La regla es no colgar cosas, no se necesita una razón. Pero Sofía no se rindió. Creo que sí, susurró ella, más para sí misma, mientras su mano buscaba instintivamente el medallón en su pecho. Todo tiene una razón. Ricardo se quedó sin palabras, una sensación que le era completamente ajena. Aquella niña no era el activo pasivo que había previsto. Era una variable desconocida, una que, con una simple pregunta, acababa de desafiar los cimientos de su mundo perfectamente ordenado. Las semanas que siguieron se convirtieron en una extraña tregua, una guerra fría librada en los silenciosos pasillos del ático. Ricardo se apegó a su rutina con una disciplina casi militar, tratando a Sofía como una empleada a la que se le daba alojamiento y comida, pero no conversación. Sin embargo, la presencia de la niña comenzó a filtrarse por las grietas de su vida fortificada, de formas que él no podía controlar. El incidente más desconcertante ocurrió durante una videoconferencia crucial con un consorcio de inversores japoneses, un acuerdo de millones de dólares que pendía de un hilo por una cláusula de confianza. Ricardo estaba en su despacho, tenso y argumentando con su frialdad habitual, cuando la puerta se abrió con un leve chirrido. Era Sofía, quien, ignorando la regla más sagrada de la casa, entró de puntillas sosteniendo una hoja de papel. Antes de que Ricardo pudiera fulminarla con la mirada y expulsarla, uno de los inversores en la pantalla, un hombre mayor de rostro amable, sonrió. «Villalobos-san», dijo con curiosidad. «¿Tiene usted visita?» Atrapado, Ricardo sintió una oleada de pánico y furia. Se vio forzado a girar su laptop y mostrar a la pequeña, presentándola con una rigidez casi cómica. Ella es Sofía. La niña, sin percibir la tensión, simplemente levantó su dibujo hacia la cámara. Era una imagen de ella y un Ricardo sonriente, algo que jamás había ocurrido, parados frente a la enorme ventana del ático, con la ciudad a sus pies. La inocencia del gesto desarmó por completo a los inversores. El hombre mayor soltó una carcajada y dijo algo en japonés a sus colegas. De repente, la atmósfera cambió de hostil a cálida. El acuerdo se cerró minutos después. Ricardo se quedó mirando la pantalla en blanco, aturdido, sin poder procesar que había ganado la negociación no por su lógica implacable, sino por la intervención caótica de una niña. No se fijó, en su confusión, en el pequeño pero detallado escudo que Sofía había dibujado en una esquina del papel, una copia exacta del blasón de su medallón. La noticia de la súbita paternidad de Ricardo no tardó en llegar a los oídos de su tío, Esteban Villalobos, quien se presentó en el ático una tarde sin previo aviso, con una botella de vino caro en una mano y una sonrisa de seda que no le llegaba a sus ojos de halcón. Esteban era todo lo opuesto a la elegancia minimalista de Ricardo. Era un hombre de abrazos efusivos, cumplidos exagerados, y una calidez artificial que Ricardo había aprendido a detectar desde niño como la antesala de una traición. La cláusula del testamento había sido la mayor esperanza de Esteban. Anhelaba ver a su sobrino fracasar para poder, finalmente, abalanzarse sobre los restos del imperio. La aparición de esta niña era un contratiempo que necesitaba investigar personalmente. «Así que esta es la pequeña princesa que ha robado el corazón del ogro», dijo con una risa sonora, agachándose para quedar a la altura de Sofía. La colmó de apodos cariñosos y preguntas que bajo su tono meloso eran un interrogatorio. Ricardo observaba la escena desde el otro lado de la sala, con los brazos cruzados y una aversión profunda. Fue entonces cuando la mirada de Esteban se posó sobre el cuello de Sofía. El medallón de plata que ella siempre llevaba por fuera de su blusa captó la luz. Esteban entornó los ojos por una fracción de segundo. No reconoció el blasón de inmediato, pero algo en su diseño, una combinación de un león y una luna,
encendió una chispa en los archivos más profundos y olvidados de su memoria familiar. Fingió no darle importancia, pero mientras se despedía de Ricardo con otra palmada falsa en la espalda, su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Esa niña, esa insignificante pieza en el tablero de su sobrino, acababa de convertirse en un misterio, y Esteban sabía que los misterios en la familia Villalobos siempre escondían poder. La llamada que lo cambió todo llegó una mañana de martes. Era el licenciado Mendoza, su abogado, y su voz, usualmente un bálsamo de profesionalismo y calma, sonaba tensa. «Ricardo, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «El juzgado de lo familiar acaba de notificarme. Han asignado a una trabajadora social para el caso de Sofía. Realizará una serie de visitas domiciliarias para evaluar el entorno y el vínculo afectivo. La primera puede ser en cualquier momento, sin previo aviso». Ricardo sintió cómo el suelo de su oficina se volvía inestable. «¿Vínculo afectivo? ¿A qué se refiere? Le estoy dando un techo, la mejor comida, seguridad. ¿Qué más quieren evaluar?». La respuesta de Mendoza fue brutalmente honesta. «Quieren ver a un padre, Ricardo, no a un proveedor. Quieren ver calidez, interacción, una rutina familiar. Quieren ver evidencia de que esa niña no vive en un museo, sino en un hogar. Escúchame bien. La mujer que asignaron, una tal señora Morales, tiene fama de ser increíblemente perceptiva y dura. Si ella percibe que esto es una farsa, no solo perderás la custodia, sino que el juez podría anular el cumplimiento de la cláusula por intento de fraude. Todo tu plan se vendría abajo». El silencio que siguió fue denso y pesado. Ricardo caminó hasta el ventanal, mirando la inmensidad de la ciudad que siempre había considerado suya, pero que ahora se sentía como los muros de una prisión. Por primera vez, se dio cuenta de que su fortuna no podía comprarlo todo. No podía comprar un sentimiento, ni fingir una conexión ante alguien entrenado para detectar mentiras. Estaba atrapado. Su única opción era sumergirse en el mundo de Sofía, aprender su lenguaje y construir, pieza por pieza, la fachada de una familia. El primer intento de tiempo de calidad fue un desastre de incomodidad. Siguiendo un artículo que leyó en Internet sobre actividades para padres e hijas, Ricardo llevó a Sofía al bosque de Chapultepec un domingo por la tarde. El lugar hervía de vida, de familias reales que reían, compartían algodones de azúcar y se gritaban de una barca a otra en el lago. Ellos dos, en cambio, caminaban con 1 metro de distancia entre sí, envueltos en un silencio casi tan palpable como el sol de la tarde. Ricardo, vestido con unos jeans de diseñador y una camisa de lino que gritaban «incómodo», había comprado un papalote, una cometa, de colores brillantes, otro cliché sacado de su investigación. Intentó hacerlo volar con la misma seriedad con la que analizaba un informe financiero, calculando el ángulo del viento, tirando del hilo con movimientos torpes y precisos que solo conseguían que el papalote cayera en picada una y otra vez. Tras varios intentos fallidos, y con la frustración creciendo en su interior, una vocecita a su lado le dijo: «Así. No, tienes que correr». Sofía lo miraba con una mezcla de pena y diversión. Hay que correr en contra del viento para que él lo empuje hacia arriba. Ricardo, a punto de replicar, se detuvo. Derrotado y sin más opciones, empezó a correr. Torpemente al principio, luego con más decisión, y entonces ocurrió la magia. El papalote se tensó, atrapó una ráfaga de aire y se elevó majestuosamente hacia el cielo azul. Ricardo se detuvo, jadeando, y miró hacia atrás. Sofía no estaba solo sonriendo, estaba riendo a carcajadas, un sonido puro y cristalino que nunca antes había escuchado, y en ese instante, al ver su rostro iluminado de alegría, algo dentro de la armadura de Ricardo se fracturó. Por un segundo no era el CEO ni el heredero,
Era solo un hombre, corriendo en un parque, vislumbrando por primera vez la infancia que nunca tuvo y sintiendo una extraña y aterradora calidez en el pecho. El viaje de regreso del parque estuvo marcado por un silencio diferente, uno que ya no era gélido y hostil, sino denso y reflexivo. Ricardo conducía con una concentración casi exagerada, pero su mente estaba lejos de las calles de la ciudad. Estaba anclada en la imagen de la risa de Sofía y en la extraña ligereza que había sentido en su propio pecho. Esa emoción, tan ajena a su repertorio habitual, lo asustaba más que cualquier crisis empresarial. Era un dato que no podía cuantificar, un sentimiento que no podía controlar, y por eso mismo era una amenaza. En los días siguientes, el proyecto Paternidad continuó, pero algo fundamental había cambiado en su ejecutor. Aunque se decía a sí mismo que cada gesto era una actuación para la inminente visita de la trabajadora social, una parte de él se encontraba observando a Sofía con una nueva y desconcertante curiosidad. Se dio cuenta de pequeños detalles que antes ignoraba, la forma en que mordía la punta de su lengua cuando se concentraba en un dibujo, su costumbre de tararear una melodía suave mientras leía, el modo en que sus ojos se iluminaban al hablar de las estrellas que ahora podía ver desde la enorme ventana del ático. Las reglas, antes tan rígidas, comenzaron a doblarse sin que él mismo fuera consciente. Una tarde encontró uno de sus dibujos sobre la mesa de centro de mármol, una clara violación al protocolo. Su primer impulso fue tirarlo, pero se detuvo. Lo observó durante un largo minuto. Era un retrato del papalote volando alto en el cielo. Sin decir nada, lo tomó y en lugar de tirarlo a la basura, lo deslizó dentro de un cajón de su escritorio. Sofía, que lo observaba todo desde la distancia, con la agudeza de quien ha aprendido a sobrevivir leyendo a los adultos, sintió por primera vez que quizás, en esa jaula de oro, había espacio para un pequeño nido. Mientras una frágil tregua se instalaba en el ático Villalobos, en una opulenta oficina al otro lado de la ciudad, la tormenta comenzaba a gestarse. Esteban Villalobos, rodeado de maderas oscuras y el olor a tabaco de puro, sostenía una copa de coñac mientras hablaba por teléfono con un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que había estado en su nómina por años. «No es un diseño común», decía Esteban con voz baja y sibilante, girando un boceto que había hecho de memoria del medallón de Sofía. «Es un león rampante junto a una luna creciente. Es viejo, lo sé, lo he visto en alguna parte, hace mucho tiempo. Revisa los archivos personales de mi abuelo, los que están en la bóveda de la casa de campo. Mi padre nunca los tocó. Busca diarios, cartas, testamentos antiguos, cualquier cosa que mencione ese blasón. No dejes piedra sin remover». Colgó el teléfono con una sensación de euforia depredadora. Su instinto le decía que esa niña era mucho más que una simple huérfana. Esa misma noche, la confianza en el ático dio un paso de gigante. Un trueno sacudió los cristales del edificio y Sofía despertó de una pesadilla con un grito ahogado. Soñaba que volvía a estar sola, que Ricardo la devolvía al orfanato. Temblando y rompiendo la regla más importante, caminó hasta la puerta de la habitación de Ricardo. Él despertó y la vio, una pequeña silueta recortada contra la luz del pasillo. El Ricardo de hace unas semanas la habría enviado de vuelta a su cuarto con una reprimenda. Pero el hombre que ahora la miraba vio su rostro bañado en lágrimas y sintió otra de esas fracturas internas. Con un suspiro, se sentó en la cama y le hizo un gesto torpe para que se acercara. No la abrazó, no sabía cómo, pero se quedó a su lado en silencio hasta que sus sollozos cesaron. Y entonces, con una voz ronca y extraña para sus propios oídos, pronunció 3 palabras que lo cambiaron todo. «No estás sola». El timbre sonó una mañana de jueves.
Un sonido estridente y ajeno que rasgó el silencio habitual del ático. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Sabía, con la certeza helada del pánico, quién estaba al otro lado de la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer de unos 50 años, de sonrisa amable y una mirada que parecía verlo todo, la famosa señora Morales. Su presencia irradiaba una calma profesional que a Ricardo le resultó infinitamente más intimidante que la agresividad de cualquier rival de negocios. Mientras la hacía pasar, él era dolorosamente consciente de cada detalle de su hogar, del silencio opresivo, de la falta de color, de la fría perfección que de repente parecía gritar: «Aquí no vive una familia». La trabajadora social se sentó en el borde de uno de los sofás de diseño, rehusando hundirse en su comodidad, y comenzó su evaluación. Primero habló con Ricardo. Sus preguntas eran como bisturís envueltos en seda. ¿Cuál es el libro favorito de Sofía? ¿Qué es lo que más la hace reír? ¿Me puede contar alguna anécdota divertida que hayan compartido? Ricardo sintió cómo el sudor frío le perlaba la nuca. Se dio cuenta de que conocía los hechos superficiales de la vida de Sofía, pero nada de su alma. Balbuceó respuestas vagas sobre sus dibujos y su gusto por el cereal, sintiéndose como un impostor, como un estudiante que no había estudiado para el examen más importante de su vida. Cada pausa de la señora Morales, cada anotación en su libreta, se sentía como un martillazo clavando el ataúd de su plan maestro. La fortuna de los Villalobos, el legado por el que había luchado toda su vida, se estaba desvaneciendo ante sus ojos, y todo por no saber responder cuál era el postre favorito de una niña de 10 años. Entonces llegó el momento que más temía. Ahora, si no le importa, «Señor Villalobos, me gustaría hablar con Sofía a solas», dijo la señora Morales con la misma amabilidad devastadora. Ricardo sintió que el aire le faltaba. Su control sobre la situación había desaparecido por completo. Su imperio, su futuro, todo dependía ahora de lo que una niña, a la que había planeado usar y desechar, dijera sobre él. Mientras esperaba en su oficina, sintiéndose por primera vez un extraño en su propia casa, se imaginó lo peor. Pero en la sala, la conversación tomó un rumbo inesperado. La señora Morales le preguntó a Sofía cómo se sentía, y la niña, con una honestidad brutal, le contó todo. Al principio, la casa era muy grande y muy vacía, comenzó, y el señor Villalobos era muy serio, siempre con el ceño fruncido y con muchas reglas que no tenían sentido. La trabajadora social anotaba, su rostro impasible. Pero, continuó Sofía, y su voz cambió, llenándose de una calidez incipiente. Un día fuimos al parque y me enseñó a volar un papalote. Corrió muy rápido, y la otra noche tuve una pesadilla y él me cuidó. Me dijo que no estaba sola. En ese momento, Sofía se levantó, fue a la habitación de Ricardo y volvió con el dibujo del papalote que él había guardado en su cajón. «Él guardó esto», dijo en un susurro. Cuando la señora Morales salió, miró a un Ricardo pálido y tenso, y por primera vez su sonrisa pareció genuina. «Un hogar no se compra hecho, señor Villalobos, se construye todos los días, ladrillo a ladrillo». Con esas palabras se fue, dejando a Ricardo no solo con el alivio de haber superado la prueba, sino con la abrumadora revelación de que había sido salvado no por su astucia, sino por un acto de bondad que nunca planeó. La partida de la señora Morales dejó un eco en el ático, un silencio que ya no era vacío, sino expectante. Ricardo se quedó de pie en medio de la sala, sintiendo el peso de una revelación que lo sacudía hasta los cimientos. Había pasado meses construyendo un plan perfecto, una fortaleza de lógica y control, y al final había sido salvado por la verdad desarmada de una niña. Se dio cuenta de que Sofía no era una pieza en su juego.
Era la única jugadora que entendía las reglas de un mundo que él había olvidado por completo, el mundo de la confianza y el afecto. Esa misma tarde, en un acto que habría sido impensable para el hombre que era hace apenas unas semanas, caminó hacia su oficina, abrió el cajón del escritorio y sacó el dibujo del papalote. Con una solemnidad casi ceremonial, cruzó el ático y, usando un pequeño imán, lo colgó en el centro de la impecable puerta del refrigerador de acero inoxidable. El vibrante color del papalote era un grito de vida en la monocromática cocina. Cuando Sofía lo vio, no dijo nada. Simplemente se acercó, pasó la yema de sus dedos suavemente sobre el papel y le dedicó a Ricardo una sonrisa tan radiante y genuina que él tuvo que desviar la mirada, sintiendo esa extraña y abrumadora calidez de nuevo. A partir de ese día, los cimientos que la trabajadora social había mencionado comenzaron a solidificarse. Las cenas se convirtieron en conversaciones, donde Sofía le contaba con entusiasmo las tramas de sus libros y Ricardo, para su propia sorpresa, se encontraba escuchando. La música suave a veces reemplazaba el silencio y el sonido de los lápices de colores de Sofía se convirtió en la banda sonora de un lugar que, lentamente, comenzaba a sentirse como un hogar. Unas semanas más tarde, la nueva dinámica se enfrentó a su prueba de fuego. Ricardo debía asistir a la gala benéfica anual de las empresas Villalobos, el evento social más importante del año en la Ciudad de México. Era una noche de sonrisas falsas, alianzas estratégicas y donaciones ostentosas. Una actuación que él siempre había despreciado pero dominado. Solía asistir solo, un monolito de poder y éxito. Pero este año, la idea de caminar por ese salón lleno de tiburones, sin la extraña ancla que Sofía se había vuelto en su vida, le pareció insoportable. En una decisión que sorprendió incluso a sí mismo, decidió llevarla. Para Sofía, la experiencia fue un cuento de hadas. Un vestido de un azul profundo como el cielo nocturno apareció en su habitación, y por primera vez en su vida se sintió como la princesa de sus cuentos. Mientras se preparaba, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción, se puso su única joya, su tesoro, el medallón de plata. Al llegar al majestuoso salón del antiguo palacio, bajo candelabros de cristal que goteaban luz, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Ricardo, sintiendo la pequeña mano de Sofía en la suya, experimentó un instinto protector que nunca antes había conocido. Ya no solo actuaba como un padre, se sentía como uno. A lo lejos, vio a su tío Esteban, quien observaba la escena con la boca ligeramente abierta por la sorpresa y una nueva y peligrosa chispa de cálculo en su mirada. Ricardo no le dio importancia. Esa noche, su único objetivo era proteger el pequeño mundo que él y Sofía habían comenzado a construir. No tenía idea de que, al exhibir a Sofía en el corazón de la sociedad Villalobos, acababa de encender la mecha que haría estallar su vida en 1000 pedazos. En medio del murmullo de conversaciones superficiales y el tintineo de copas de champán, Ricardo se encontró con don Arturo Esquivel, un anciano de espalda encorvada y ojos agudos que había sido el mejor amigo y confidente de su abuelo. Era una reliquia de una era pasada de los Villalobos, un hombre cuya lealtad a la familia trascendía generaciones. Ricardo se acercó a saludarlo por puro respeto, con Sofía tomada de la mano. Don Arturo le sonrió con afecto, pero al bajar la vista hacia la niña, su sonrisa se congeló. Sus ojos, normalmente nublados por la edad, se clavaron en el cuello de Sofía con una intensidad feroz. El mundo pareció desvanecerse a su alrededor, mientras con una mano temblorosa se inclinaba hacia adelante. «Dios mío», susurró, su voz un hilo de asombro y dolor. Ignorando a un Ricardo, desconcertado, le habló directamente a Sofía. «Mi niña, ese dije, ¿puedo verlo?».
Sofía, sorprendida, asintió y se lo quitó, depositando el frío metal en la palma arrugada del anciano. Don Arturo lo observó como si fuera un tesoro sagrado. El león y la luna, murmuró antes de levantar la vista hacia Ricardo, con los ojos llenos de una emoción que Ricardo no podía descifrar. Ricardo, ¿no te das cuenta? ¿Es que tu padre te borró la memoria junto con la historia? Este es el blasón de los Villalobos Luna, el símbolo de tu tío, el primogénito, el que tu abuelo, mi amigo, desterró de nuestra sangre y de nuestra memoria. La palabra Luna, el apellido de Sofía, golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones, mientras el ruidoso salón de baile se sumía en un silencio ensordecedor en su cabeza. Ricardo no recordaba cómo había salido de la gala. Actuó en piloto automático, murmurando excusas, arrastrando a una confundida y asustada Sofía lejos de las luces y la música que de repente se habían vuelto insoportables. El viaje de regreso al ático fue un torbellino silencioso de pánico. Las palabras de don Arturo rebotaban en su cráneo. Villalobos Luna, el primogénito, desterrado. Fragmentos de historias que había escuchado en su niñez, susurros sobre un tío perdido, un hijo mayor cuyo nombre estaba prohibido pronunciar, comenzaron a unirse en su mente formando una imagen monstruosa y aterradora. Recordaba la historia de un amor prohibido, de un hijo que había elegido a una mujer indigna por encima del imperio familiar y que había sido repudiado por ello. Siempre pensó que era una leyenda, una lección. Ahora, mientras miraba de reojo a la niña sentada a su lado, a la huérfana que había elegido al azar para asegurar su fortuna, la horrible verdad comenzó a tomar forma. Si ella era hija del hijo de su tío, si era nieta del primogénito desheredado, entonces ella, y no él, era la verdadera y legítima heredera de todo. En cuanto llegaron, mandó a Sofía a la cama con una ternura distraída que la asustó aún más. Luego, poseído por una energía febril, se dirigió al viejo despacho de su abuelo, una cápsula del tiempo que rara vez abría. Con las manos temblando, no de debilidad, sino de una furia desesperada por saber la verdad, comenzó a buscar. Abrió cajones cerrados con llave, hurgó en viejos archivadores y finalmente, detrás de un imponente retrato de su abuelo, abrió una caja fuerte oculta, de la que extrajo una caja de madera cubierta por el polvo de décadas de secretos. Con manos que temblaban por una mezcla de pavor y urgencia, Ricardo levantó la tapa de la caja de madera. Un olor a tiempo guardado, a cedro y a papel viejo, llenó el aire quieto del despacho. Dentro no había joyas ni escrituras, sino el fantasma de una historia familiar enterrada. Lo primero que vio fue un fajo de cartas amarradas con un listón que alguna vez fue azul. Debajo, una fotografía en blanco y negro, rígida por el paso de los años. La tomó con cuidado. En ella aparecía su abuelo, Arturo Villalobos, más joven y con una sonrisa que Ricardo rara vez había visto, junto a un muchacho de su misma sangre, con sus mismos ojos, pero con una chispa de rebeldía que Ricardo nunca se atrevió a tener. Era su tío, Arturo II, y de pie junto a él, con una mano en su brazo y una mirada llena de una bondad que le resultó dolorosamente familiar, estaba una mujer joven y hermosa. Ricardo contuvo el aliento. Eran los ojos de Sofía. Desesperado, desató el listón y desplegó las cartas. Eran de su abuelo, dirigidas a don Arturo Esquivel. Párrafos enteros sangraban de ira y orgullo herido. Ha deshonrado nuestro apellido, Arturo. Ha elegido a esa mujer, a esa luna sin nombre ni fortuna, por encima de su legado. A partir de hoy, no tengo hijo. Pero en una de las últimas cartas, escrita años después, el tono cambiaba, teñido de un arrepentimiento amargo. Me dicen que tuvieron una hija, mi nieta, la sangre de mi
Sangre, y jamás podré conocerla por culpa de mi estúpido orgullo. En el fondo de la caja, dentro de una pequeña bolsa de terciopelo, encontró la prueba final. Otro medallón, idéntico al de Sofía, pero brillante, nuevo, jamás usado. El que su abuelo había mandado a hacer para su primogénito. La verdad ya no era una sospecha, era un objeto tangible y pesado en la palma de su mano. Ricardo retrocedió del escritorio como si hubiera sido golpeado, tropezando con una alfombra persa que valía más que un coche de lujo. Se derrumbó en un sillón de cuero, con la mirada perdida en las pruebas esparcidas frente a él. La fotografía, las cartas, los 2 medallones. Cada objeto era un clavo en el ataúd de su identidad. Toda su vida había sido una farsa. Él no era el heredero por derecho, era el heredero por defecto, el segundo plato, el beneficiario de una tragedia familiar. Cada logro, cada reunión de negocios, cada gota de sudor invertida en mantener y hacer crecer el imperio Villalobos, había sido en nombre de un legado que por derecho de sangre no le pertenecía. Pertenecía a la niña que dormía plácidamente en una habitación al final del pasillo. Una oleada de náuseas lo invadió. La ironía era tan cruel, tan perfectamente diseñada por el destino, que casi parecía una broma macabra. En su desesperado intento por reclamar la fortuna, había traído a su casa a la única persona en el mundo con más derecho que él. Su mente, fría y calculadora, le gritó una orden instintiva. ¡Destrúyelo! Quema las cartas, entierra el medallón, devuelve a la niña y reclama lo que es tuyo. Era la voz de su padre, la voz de su abuelo, la lógica del imperio. Pero otra voz, una más nueva y silenciosa que había nacido entre risas en un parque y susurros en la oscuridad de una pesadilla, se levantó para oponérsele. Era una voz que no hablaba de dinero ni de poder, sino del rostro de Sofía, de su inocencia, de su inquebrantable confianza en él. De repente, la elección ya no era entre la fortuna y la nada, era entre el dinero y su alma. La noche se desvaneció en un amanecer gris que se colaba por los ventanales, encontrando a Ricardo exactamente en la misma posición. Un hombre hecho pedazos por los fantasmas de su propia familia. Su parálisis, sin embargo, no podía durar. El mundo exterior, con sus intrigas y sus depredadores, no esperaba a que un hombre recompusiera su alma. El golpe llegó en forma de una llamada telefónica a las 8 de la mañana. Era Mendoza, y su voz, por lo general, imperturbable, estaba teñida de una urgencia que a Ricardo le heló la sangre que le quedaba. «Ricardo, tienes que escuchar esto. Ha llegado una notificación de los juzgados. Tu tío Esteban ha presentado una moción para impugnar tu custodia de Sofía». Ricardo se puso de pie de un salto. «¿Con qué argumento?», espetó, su voz ronca por la falta de sueño. «Alega que tu único interés en la niña es fraudulento. Un mero truco para cumplir la cláusula del testamento. Se presenta a sí mismo como el pariente preocupado, el salvador que busca proteger a la pobre huérfana de tu cinismo. Está solicitando la tutela completa». Ricardo comprendió en un instante la brillante y venenosa estrategia de su tío. Esteban no sabía toda la verdad, pero no la necesitaba. La reacción de don Arturo en la gala le había confirmado que la niña era la clave. Al robarle a Sofía, no solo bloqueaba el acceso de Ricardo a la herencia, sino que se posicionaba como el guardián de la misteriosa pieza que podría darle el control de todo el tablero. Esteban no quería salvar a Sofía, quería poseerla como se posee una llave maestra. En ese preciso momento, mientras el abogado seguía detallando los pormenores legales de la agresión de Esteban, algo dentro de Ricardo se reacomodó. El debate entre el dinero y la moral, entre el cinismo y el afecto, se evaporó. La imagen que inundó su mente no fue la de los millones de dólares desvaneciéndose, sino la de la sonrisa falsa y depredadora de su tío acercándose a Sofía. La idea de que esa niña,
que había sobrevivido a la soledad de un orfanato con una entereza admirable, cayera en las garras manipuladoras de un hombre como Esteban, le provocó una oleada de furia protectora tan pura y violenta que lo dejó sin aliento. La fortuna ya no importaba. Su nombre, su legado, su supuesta farsa, nada de eso importaba. Lo único que importaba era el pequeño ser humano que dormía al final del pasillo. La niña que le había mostrado la risa y le había enseñado que no estaba solo. El cambio en su interior fue total y absoluto. Miró la foto de los abuelos de Sofía y ya no vio una amenaza, sino un reclamo, una historia que debía ser honrada y protegida. Con una calma gélida que sorprendió a su abogado, interrumpió su perorata. Mendoza, llama al mejor equipo de litigio familiar que tengamos. No escatimes en gastos. Esto ya no es por la herencia. Hizo una pausa. Su voz bajó, volviéndose dura como el acero. Esto es por mi hija, y Esteban no se le va a acercar. Camino de Ricardo por fin estaba claro, y la batalla que estaba a punto de librar no sería por codicia, sino por amor. Si tú también crees que hay cosas por las que vale la pena arriesgarlo todo, acompáñanos en este viaje suscribiéndote y dejando tu me gusta, porque la guerra de la familia Villalobos apenas comienza. Con su propósito redefinido, Ricardo se dedicó a ser el padre que Sofía merecía con una intensidad que eclipsaba incluso su ambición empresarial. La revelación de su verdadera identidad, en lugar de alejarlo, había creado en él una urgencia feroz por construir un lazo que ninguna corte o testamento pudiera romper. Entendió que el tiempo podría ser corto y que cada momento era un ladrillo en la fortaleza de su nueva familia. Por ello, empezó a cancelar reuniones, a delegar responsabilidades y a estar en casa cada tarde cuando Sofía volvía del colegio. Se sentaba con ella a hacer la tarea, no como un supervisor, sino como un compañero, maravillándose de la forma en que su mente absorbía el mundo, desde los misterios de las pirámides de Teotihuacán hasta la lógica de las matemáticas. Un sábado la llevó a las oficinas centrales de Villalobos, a ese rascacielos que dominaba el horizonte de la ciudad. Juntos miraron el mundo desde la cima, y Ricardo ya no le habló de activos o de poder, sino de historia. Le contó anécdotas de su propio padre y por primera vez le habló de su abuelo, el hombre del retrato, no como un titán de los negocios, sino como un hombre, complejo, lleno de pasiones y arrepentimientos. Lentamente le estaba devolviendo a Sofía el legado que le habían robado, preparándola para una verdad que aún no sabía cómo revelarle. Sofía, por su parte, florecía bajo ese sol de atención constante. La niña reservada y observadora dio paso a una chiquilla alegre y parlanchina que llenaba el ático de vida. Una tarde, mientras le mostraba un dibujo, lo llamó Ricardo por primera vez, sin el formal señor Villalobos. El nombre tan simple resonó en el pecho de Ricardo con más fuerza que cualquier contrato millonario. En ese instante, supo que lucharía por ella hasta su último aliento. Pero mientras su pequeño mundo se llenaba de luz, las sombras de la guerra legal se cernían sobre ellos. La primera audiencia preliminar fue un baño de realidad fría y brutal. Se encontraron en una sala de juzgados austera, un escenario diseñado para despojar a las emociones de todo su color. Al otro lado de la sala, Esteban interpretaba magistralmente su papel de tío afligido, con una expresión de piadosa preocupación que revolvía el estómago de Ricardo. El abogado de Esteban, un hombre con la sonrisa de un tiburón, fue el primero en atacar. Su voz resonó en la sala mientras pintaba un retrato de Ricardo como un monstruo de la codicia. Un playboy sin corazón, un empresario despiadado, un hombre que había adquirido a una huérfana vulnerable con el único fin de estafar a su propia familia. Cada una de sus pasadas indiscreciones, cada titular de 1900
La prensa de sociales, cada regla inicial en el ático, fue presentada como una prueba irrefutable de que era un guardián inadecuado y peligroso. Ricardo se sentía acorralado, su pasado usado como un arma para robarle su futuro. Sin embargo, no estaba solo. Mendoza, su abogado, refutó cada punto con una ferocidad que demostraba que él también creía en la transformación de su cliente. Y entonces llamaron a un testigo que Esteban había pensado que sería su arma secreta, la hermana Carmen, pero en 1900, en lugar de hablar de la frialdad inicial de Ricardo, la directora del orfanato habló con una dignidad serena sobre la luz que ahora escuchaba en la voz de Sofía durante sus llamadas semanales, sobre los informes entusiastas del colegio y sobre la evaluación positiva de la trabajadora social. Su testimonio, imparcial y sincero, sembró la primera duda en el rostro del juez. La guerra no estaba ganada, pero la primera batalla había demostrado que Ricardo no lucharía solo. La pequeña victoria en el juzgado enfureció a Esteban. Se dio cuenta de que subestimó la transformación de su sobrino y la lealtad que podía inspirar. Un ataque frontal ya no era suficiente, necesitaba una estrategia más sutil, más venenosa. En la soledad de su estudio, mientras el informe de su investigador privado sobre el blasón seguía sin dar frutos concretos, una nueva idea, oscura y brillante, tomó forma en su mente. Si no podía probar que Ricardo era un mal padre, encontraría a alguien con un mejor derecho. «Olvida los libros viejos», le ordenó al investigador por teléfono, su voz un susurro gélido. «Quiero que te centres en la madre de la niña, una tal Elena Luna. Búscame a su familia. Encuentra hasta el último pariente de sangre que le quede. No me importa si es un primo lejano o una tía abuela en un pueblo perdido. Tráeme a alguien que pueda firmar un papel». La búsqueda fue rápida y fructífera. Encontraron a Martina, una prima segunda de Elena que vivía en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, sobreviviendo con una pequeña pensión. La mujer, de rostro cansado y bondadoso, apenas recordaba a su prima y no tenía la menor idea de la existencia de Sofía. Esteban la visitó personalmente, no como un millonario imponente, sino como un ángel guardián. Le habló de una sobrina nieta perdida, atrapada en las garras de un hombre frío y calculador que la usaba en una guerra por dinero. Le pintó un cuadro de horror y manipulación, y luego le ofreció la solución, una suma de dinero que la sacaría de sus deudas para siempre, presentada como una ayuda para que pudiera darle a la niña un hogar normal y decente. Martina, abrumada, confundida y tentada por una vida sin preocupaciones, aceptó. No sabía que al firmar los papeles que el abogado de Esteban le ponía delante, se estaba convirtiendo en el arma que destruiría el pequeño y frágil mundo de Sofía. El golpe llegó en una audiencia de emergencia. El abogado de Esteban presentó a Martina ante el juez, una mujer humilde, de familia, con un derecho de sangre irrefutable. Su testimonio, ensayado hasta la perfección, fue desgarrador. Habló de su deseo de reunir a su única familia y de darle a Sofía una vida alejada de los conflictos y la opulencia vacía de los Villalobos. Legalmente, el argumento era casi perfecto. El juez, un hombre de leyes que debía anteponer la sangre a un afecto recién formado, se encontró en una posición imposible. A pesar de los informes positivos sobre Ricardo, la aparición de una pariente biológica lo cambiaba todo. Con el semblante grave y argumentando que era por el bienestar superior de la menor, para alejarla del campo de batalla entre los dos hermanos Villalobos, tomó la decisión que destrozó el mundo de Ricardo. Concedió la custodia temporal a Martina. La ejecución de la orden fue una pesadilla hecha realidad. 2 oficiales y una trabajadora social llegaron al ático esa misma tarde. Sofía, que estaba dibujando en la sala, no entendía lo que pasaba. Su rostro pasó de la
Confusión al pánico más absoluto cuando le dijeron que tenía que irse. Se aferró a las piernas de Ricardo, sus pequeños dedos clavándose en la tela de su pantalón, mientras sus gritos llenaban el silencio del apartamento. «Ricardo, no. No me dejes ir. Quiero quedarme contigo». Ricardo, con el alma rota en 1000 pedazos y las manos atadas por una orden judicial, tuvo que ver cómo separaban a la fuerza a la niña de su lado. Sus ojos se encontraron por última vez, los de ella llenos de terror y traición, los de él de una impotencia y un dolor infinitos. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejándolo solo en medio de un silencio tan profundo y desolador que su lujoso ático se sintió, por primera vez, como una tumba. Los días que siguieron a la partida de Sofía se hundieron en un silencio gris y espeso. Para Ricardo, el ático ya no era un símbolo de éxito, sino una catedral de la ausencia. Cada rincón le recordaba a ella. Un lápiz de color olvidado bajo un sofá, la leve fragancia de su champú en el baño de invitados y sobre todo el dibujo del papalote en el refrigerador, que ahora parecía una burla cruel. El dolor que sentía era una herida física, una amputación en el centro de su ser que lo dejaba sin aire y sin propósito. Se encontró vagando por el apartamento, incapaz de concentrarse en el trabajo, inmune a las llamadas de su abogado que le hablaban de apelaciones y estrategias legales. Estaba derrotado. Una noche, en un intento desesperado por sentirla cerca, entró en su habitación vacía. El orden impecable que habían dejado los oficiales era insoportable. Al alisar la almohada, sintió un papel debajo. Era un dibujo que no había visto antes. En él había 3 figuras tomadas de la mano, un hombre alto y de hombros anchos, una niña pequeña con un medallón brillante y junto a ellos una mujer de sonrisa dulce y cabello largo que Ricardo reconoció de la vieja fotografía. Elena Luna, la abuela de Sofía. Debajo de la imagen, con la caligrafía irregular de una niña, Sofía había escrito: «Mi familia». Ricardo se quedó mirando el papel, y las paredes de su desesperación se hicieron añicos. Sofía no solo lo había aceptado, lo había elegido. En su corazón puro, ella ya había formado una familia con él y con el espíritu de la madre que nunca conoció. En ese instante, Ricardo entendió que la familia no era un asunto de sangre o de herencia, sino un acto de elección. Y él, a su vez, la elegía a ella. Su dolor no desapareció, pero se transformó en una furia fría y decidida. Iba a recuperar a su familia. Con una determinación que no había sentido en toda su vida, Ricardo llamó a Mendoza a primera hora de la mañana. Su voz ya no era la de un hombre derrotado, sino la de un general a punto de entrar en batalla. «Mendoza, quiero que investiguen a Martina, la supuesta tía. Quiero que investiguen cada peso que ha entrado en sus cuentas, cada llamada que ha hecho, cada persona con la que ha hablado en los últimos 2 meses. Mi tío la encontró demasiado rápido. Hay algo sucio detrás de todo esto y quiero que lo encuentres». Impulsado por la nueva y feroz convicción de su cliente, Mendoza movilizó a su mejor equipo. Dejaron de lado la defensa y se centraron en el ataque. Rastrearon registros financieros, intervinieron líneas telefónicas con órdenes judiciales y siguieron a Martina discretamente. La pieza clave la encontró un joven analista financiero del bufete, un experto en seguir el rastro del dinero. Descubrió una serie de depósitos en 1900 efectivo, pequeños pero constantes, en la cuenta bancaria de Martina, todos realizados en las semanas previas a la audiencia. Los depósitos provenían de una corporación fantasma, una empresa de papel que tras varias capas de engaño resultó pertenecer a un solo dueño, Esteban Villalobos. Era la prueba irrefutable, la pistola humeante. Esteban había comprado un testigo, había cometido perjurio y había perpetrado un fraude contra la corte. Mendoza
Llamó a Ricardo de inmediato, su voz vibrando de emoción. Lo tenemos. Podemos destruirlo. Ricardo miró la caja con los secretos de su abuelo sobre el escritorio y luego el dibujo de Sofía que ahora sostenía en su mano. La elección era clara. «Úsalo todo», ordenó, su voz tranquila pero letal. «Quémalo todo si es necesario. Esto ya no es por el dinero, es por ella». El día de la audiencia final, la sala del juzgado era un hervidero de tensión. El aire estaba cargado con el peso de los secretos y las ambiciones de la familia Villalobos. Esteban estaba sentado junto a su abogado, con la apariencia de un hombre seguro de su victoria, regalando sonrisas compungidas a los miembros de la prensa. Al otro lado, Ricardo se sentaba erguido, su rostro una máscara de calma impenetrable que ocultaba la tormenta en su interior. Y en una silla aparte, junto a una asistente del juzgado, estaba Sofía, con su vestido azul y el medallón sobre su pecho, luciendo pequeña y aterrorizada en medio de la fría hostilidad del lugar. Sus ojos no se apartaban de Ricardo, buscando una respuesta que él no podía darle. Desafiando el consejo inicial de sus abogados, Ricardo pidió declarar primero. El juez, un hombre mayor de rostro severo, se lo concedió. De pie frente a todos, Ricardo no miró a su tío ni a los abogados. Miró directamente al juez y luego, por un instante, a Sofía. Su voz, cuando habló, fue clara y resonante. «Su señoría, antes de presentar cualquier argumento, debo admitir algo. Todo lo que mi tío ha dicho sobre mis intenciones, originales, es verdad». Un murmullo de asombro recorrió la sala. La sonrisa de Esteban se ensanchó. «Yo no busqué a Sofía por amor. La busqué para cumplir una cláusula y reclamar una herencia. Fui frío, calculador y egoísta. En el principio, yo era todo lo que mi tío dice que soy, y por eso no merecía ser su padre». Confesó su plan, su indiferencia inicial, sus reglas absurdas. Expuso su propia alma con una honestidad brutal, despojándose de toda defensa y quedando completamente vulnerable ante la ley y ante la niña que lo observaba con los ojos muy abiertos. Tras su confesión, un silencio atónito se apoderó de la sala. La sonrisa de Esteban era ahora un rictus de triunfo. Creía haber ganado, pero entonces Ricardo se irguió aún más y su voz se cargó de una nueva fuerza. «Fui todo eso, sí, pero esa historia tiene dos partes, y lo que mi tío no les ha contado es que su supuesta y noble preocupación por el bienestar de mi hija es una farsa mucho más despreciable que la mía». Esa fue la señal. Mendoza se puso de pie y con la precisión de un cirujano comenzó a desmantelar a Esteban. Presentó ante el juez registros bancarios que mostraban transferencias de una corporación fantasma a la cuenta de Martina. Proyectó en una pantalla los documentos que vinculaban esa corporación directamente con Esteban Villalobos. Presentó una declaración jurada y firmada de la propia Martina, quien, enfrentando cargos por perjurio, había confesado cómo Esteban la había manipulado, cómo le había pagado y cómo le había dicho exactamente qué decir. La evidencia era irrefutable, una avalancha de verdad que sepultó la montaña de mentiras de Esteban. El rostro de Esteban se descompuso, pasando de la arrogancia a la incredulidad y finalmente a una rabia animal. «Es mentira, todo es una fabricación», gritó, poniéndose de pie de un salto, perdiendo por completo la compostura. Su máscara de tío benevolente se hizo añicos, revelando al depredador codicioso que siempre había sido. El juez golpeó la mesa con su mazo, su mirada fija en Esteban, ya no con duda, sino con una fría y absoluta certeza. El poder en la sala había cambiado de manos. Ricardo, con su verdad, se había vuelto creíble. Esteban, con sus mentiras, se había destruido a sí mismo.
Tras restaurar el orden en la sala, el juez se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto de profundo cansancio. Observó a un Esteban lívido y derrotado, y luego a un Ricardo que, a pesar de su confesión, se mantenía erguido con una nueva y extraña dignidad. Este tribunal ha sido testigo de una confesión de fraude y de la exposición de una conspiración criminal, declaró el juez, su voz grave resonando en el silencio. Ambos hermanos Villalobos han demostrado, a su manera, una alarmante falta de consideración por el bienestar de esta niña. Sin embargo, la ley y mi conciencia me dictan que, en medio de este desastre de ambición y engaño, la única voz que realmente importa es la que no hemos escuchado. Sus ojos, ahora sorprendentemente amables, se posaron en Sofía. Sofía, querida, ¿podrías acercarte, por favor? No tienes por qué tener miedo, nadie te hará daño. Solo quiero hacerte unas preguntas. Un murmullo recorrió la sala. Sofía miró a Ricardo buscando permiso. Él le ofreció un casi imperceptible asentimiento, sus ojos transmitiéndole todo el amor y el terror que sentía en ese momento. Con una valentía que dejó a todos sin aliento, la niña se deslizó de su silla y comenzó el largo camino hacia el estrado. El sonido de sus pequeños zapatos sobre el mármol fue el único ruido en el universo, un compás que marcaba el paso hacia el destino. Pasó junto a su tío Esteban, que ni siquiera se atrevió a mirarla, y caminó hacia el hombre que había admitido haberla usado, pero cuya mirada ahora le prometía el mundo. En ese instante, todo el poder y el dinero de los Villalobos se redujeron a nada, dependientes del corazón de una niña de 10 años. El juez se inclinó sobre su enorme escritorio para que su voz no sonara intimidante. Sofía, comenzó con suavidad, sé que debes estar muy confundida, has escuchado cosas muy feas hoy, pero la decisión que debo tomar es muy importante y necesito tu ayuda. Olvida todo lo que has oído, olvida las peleas y el dinero. Solo dime una cosa. ¿Dónde sientes que está tu hogar? Sofía se agarró a su medallón, su ancla de siempre, y miró a Ricardo. Su voz, cuando finalmente habló, fue pequeña pero firme, y cortó el aire como un diamante. Es verdad, lo que dijo él, admitió, refiriéndose a Ricardo, y un nudo se formó en la garganta de éste. Al principio, la casa era muy grande y muy fría, y él era como un ogro de mis cuentos, siempre enojado y con reglas muy tontas. Hizo una pausa y luego una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero los ogros a veces no son malos, a veces solo están muy solos. Levantó la vista hacia el juez, sus ojos brillando con una convicción inquebrantable. Él aprendió a reírse, su señoría. Corrió en el parque conmigo para que mi papalote pudiera volar. Una noche que tuve una pesadilla, él se quedó conmigo hasta que me dormí y puso mi dibujo favorito en su refrigerador. Sus palabras, tan simples y tan profundas, pintaron el retrato de un hogar verdadero. Mi hogar no es un lugar, es donde me siento segura, donde me cuidan. Se giró para mirar a Ricardo, cuyos ojos ya brillaban con lágrimas contenidas, y con toda la fuerza de su corazón, dijo la palabra que lo cambió todo. Mi hogar es con mi papá. La palabra papá, pronunciada con una sinceridad tan absoluta, resonó en el silencio del juzgado como un veredicto en sí misma. A Ricardo, el hombre que había construido murallas de hielo alrededor de su corazón, se le escapó una única lágrima, un río de redención que recorrió su mejilla. El juez observó la escena y por primera vez en toda la audiencia su rostro severo se suavizó, revelando al hombre detrás de la toga. Se aclaró la garganta y cuando habló, su voz ya no era solo la de la ley, sino también la de la sabiduría. Este tribunal ha sido testigo de un inicio basado en el engaño y de un intento de corrupción basado en la codicia.
sentenció, mirando duramente a Esteban. Pero también ha sido testigo de algo mucho más raro y valioso, la construcción de un amor verdadero en las circunstancias más improbables. Su mazo golpeó la madera con un sonido final y resonante. Por la autoridad que me confiere la ley, y basándome principalmente en el testimonio y el evidente bienestar de la menor, este tribunal le concede la custodia permanente y plena de Sofía Luna al señor Ricardo Villalobos. Hizo una pausa y miró a Ricardo directamente a los ojos. Felicidades, señor. Parece que, a pesar de sus intenciones, ha logrado cumplir con la cláusula de su abuelo de la única manera que verdaderamente importa. Ha formado una familia. En cuanto el juez terminó de hablar, Sofía no esperó más. Corrió a través de la sala y se lanzó a los brazos de Ricardo, quien la recibió y la abrazó con una fuerza que prometía no volver a soltarla jamás. Mientras padre e hija se aferraban el uno al otro en su propia burbuja de alivio y felicidad, el mundo exterior se derrumbó sobre Esteban Villalobos. El juez no había terminado. En cuanto a usted, señor Esteban Villalobos, continuó, su voz ahora gélida como el acero, la evidencia de fraude, perjurio y manipulación de testigos presentada ante esta corte es abrumadora. Este no es solo un asunto familiar, es un asunto criminal. Ordeno que se remita una transcripción completa de esta audiencia a la Fiscalía para que se inicie una investigación penal de inmediato. Antes de que Esteban pudiera reaccionar, dos oficiales de la corte se acercaron y se posicionaron a su lado. Su rostro, antes lleno de arrogancia, se descompuso en una máscara de pánico y humillación. Su caída fue tan veloz como pública. Ricardo, con Sofía de la mano, salió del juzgado sin mirar atrás. Ignoró los flashes de las cámaras y las preguntas a gritos de los reporteros. Nada de eso importaba ya. En el coche, de vuelta a un hogar que por fin se sentía completo, un nuevo silencio, cómodo y lleno de paz, se instaló entre ellos. Ricardo se giró hacia Sofía, cuya cabeza descansaba en su hombro. «Se acabaron los secretos», le dijo suavemente. «De ahora en adelante, solo la verdad entre nosotros». Su mirada se desvió por un segundo a la vieja caja de madera que había traído consigo y que descansaba en el asiento del copiloto. Sabía que aún quedaba una última verdad por contar, la más importante de todas. Pero ahora no la contaría como una carga, sino como el más preciado de los regalos. La historia de quién era ella realmente. Esa misma noche, en la tranquila paz del ático que por fin se sentía como un santuario, Ricardo supo que no podía esperar más para cumplir su promesa. Se sentó con Sofía en el gran sofá que daba a la ciudad, las luces de los edificios parpadeando como 1.000.000 de estrellas a sus pies. Puso la vieja caja de madera sobre la mesa de centro y la abrió con cuidado. «Hay una historia que necesito contarte», comenzó, su voz suave. «Es la historia de tu medallón, y es tu historia». Con una ternura que nunca creyó poseer, le mostró la fotografía en blanco y negro. Le habló de su abuelo, un hombre poderoso y orgulloso, y de su hijo mayor, Arturo, un joven valiente que se enamoró de una mujer maravillosa llamada Elena Luna. Le contó cómo su amor fue tan grande que Arturo renunció a su apellido y a su fortuna para poder estar con ella, eligiendo el amor por encima del poder. Le explicó que el blasón del león y la luna era el símbolo secreto de su amor, y que su abuelo, en su dolor y orgullo, había intentado borrar su historia de la familia. Sofía escuchaba completamente cautivada, sus dedos trazando el rostro sonriente de la abuela que tenía sus mismos ojos. No había tristeza en su rostro, solo un asombro reverente. Por primera vez en su vida, no era solo una huérfana, era la hija de una gran historia de amor. Tenía raíces, una herencia no de dinero, sino de valentía.
Después de que Sofía asimilara la historia de su familia, Ricardo respiró hondo, preparándose para la última y más importante verdad. Por esa historia, Sofía, continuó, tomándole las manos, por ser la nieta del hijo mayor de mi abuelo, la ley dice que la fortuna Villalobos, todo el dinero, las empresas, todo, te pertenece a ti. Tú eres la verdadera y única heredera. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa, pero antes de que pudiera decir nada, Ricardo se adelantó, su voz firme con una certeza absoluta. Pero esa fortuna ha sido una maldición para nuestra familia. Hizo que mi abuelo perdiera a su hijo. Hizo que mi padre viviera una vida de amargura. Y casi me hizo cometer el peor error de mi vida y perderte a ti. Anunció que ya había dado las instrucciones a sus abogados. Iba a renunciar a cualquier derecho sobre la herencia y transferiría todo a un fideicomiso a nombre de ella, para que cuando fuera mayor, pudiera usarlo para hacer el bien en el mundo, si así lo deseaba. Ese dinero casi nos destruye, le dijo, su mirada más clara y libre que nunca. La verdadera riqueza, la que de verdad importa, la que tú me enseñaste, es esto, nosotros dos. Y esa es la única fortuna por la que voy a trabajar el resto de mi vida. En ese acto de renuncia total, Ricardo no perdió nada. Al contrario, lo ganó todo. Su libertad, su alma y el derecho incondicional a ser, simplemente, el papá de Sofía. 2 meses después, el sol de la mañana se filtraba a través de las hojas de un frondoso fresno, pintando patrones de luz sobre un jardín lleno de flores de todos los colores. Ya no era el ático en Polanco, sino una casa cálida y acogedora en Coyoacán, con paredes cubiertas de enredaderas y un aire de historia y tranquilidad. Ricardo, vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla, estaba de rodillas en la tierra, enseñándole a Sofía cómo plantar un rosal. Había renunciado a su puesto como CEO de las empresas Villalobos, conservando solo una pequeña firma de consultoría que le permitía tener tiempo. Tiempo para los desayunos largos, para ayudar con la tarea, para las tardes de parque. El ceño fruncido que antes era su rasgo distintivo, había sido reemplazado por una serenidad que lo hacía parecer años más joven. Sofía, con la cara manchada de tierra y el cabello recogido en una coleta, reía a carcajadas mientras el pequeño perro que acababan de adoptar intentaba robarle la pala de jardinería. Su risa era la banda sonora de su nuevo universo. Sobre la puerta de su refrigerador, mucho más modesto que el anterior, ya no había un solo dibujo, sino una docena de ellos, un vibrante collage que contaba la historia de su felicidad. Ricardo la observó, y en ese instante de paz doméstica sintió una oleada de una alegría tan profunda y tan pura que supo, con una certeza absoluta, que era el hombre más rico del mundo. Había pasado toda una vida persiguiendo una fortuna, solo para descubrir que el verdadero tesoro no estaba en una bóveda, sino allí mismo, en ese pequeño jardín bajo el sol. Y así, mi querida comunidad, la increíble jornada de Ricardo y Sofía llega a su fin, dejándonos una lección tan antigua como el tiempo mismo. La verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en afectos. Nos recuerda que hasta el corazón más congelado por la soledad y la ambición puede ser derretido por la inocencia y la constancia del amor verdadero. La historia de un hombre que se propuso comprar una familia y terminó siendo rescatado por ella nos enseña que nuestros mayores errores pueden a veces llevarnos a nuestro más grande acierto, y que un hogar no está hecho de paredes lujosas, sino de los lazos invisibles que elegimos construir y proteger cada día. El legado de los Villalobos ya no era uno de orgullo y dinero, sino uno de valentía, redención y la simple y profunda alegría de tener a alguien a quien llamar papá. Si esta historia, que nos demuestra que nunca es tarde para
Cambiar y encontrar nuestro verdadero norte también ha conmovido tu alma. Te invito a que nos ayudes a seguir compartiendo mensajes de esperanza. Suscríbete a nuestro canal, déjanos tu me gusta y comparte este viaje con aquellos que necesiten recordar que el amor es la única inversión que siempre, siempre da los más altos rendimientos. Gracias por habernos acompañado hasta el final.